Buenos días, estimado Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de ISAPRES, directivos de las ISAPRES y de clínicas, doctora Isquia Siches, presidente del Colegio Médico, estimados amigos, estimados colegas, exministro doctor Pedro García. La verdad es que hoy día he querido venir a conversar con ustedes, pero no focalizarme en la reforma de las ISAPRES, sino que quiero compartir con ustedes el gran desafío en donde se encuentra nuestro país. No cabe duda que esta generación está en un momentum, en el momentum en donde desde salud tenemos que hacernos cargo en lo que a nosotros corresponde de responder a la ciudadanía y al presidente de la República, Sebastián Piñera, en el desafío que ha planteado para Chile. Nos encontramos en el salto de la segunda transición, de la transición que nos va a llevar a ser un país desarrollado. Pero no cabe duda que para alcanzar ese logro tienen que haber temas básicos, estructurales, adecuadamente resueltos o en vías de resolución. Y cuando una sociedad quiere ser una sociedad desarrollada, pero como lo ha dicho el presidente, desarrollada, inclusiva, sustentable y solidaria, no cabe duda que el activo más importante para poder lograr ese magno objetivo es que la sociedad en su conjunto, las personas, las familias, tengan resuelto y sean capaces de ir a tocar y pasar ese umbral del desarrollo en donde, como también lo ha dicho el presidente, nadie se queda atrás. Y en salud, nadie se puede quedar atrás. Desde ahí entonces, hoy día quiero compartir con ustedes. Desde ahí quiero que miremos, y prontamente la especialista les va a mostrar la foto del país desde el punto de vista sanitario y los desafíos que tenemos, nos encontramos. El objetivo último es que efectivamente al tocar esta puerta del desarrollo la vayamos todos a tocar habiendo resuelto o teniendo el camino por el cual temas como el acceso, la oportunidad y la calidad de la atención no sean temas, en donde miremos para atrás y no tengamos a nadie, pero sí estemos todos mirándonos hacia los lados. Y por eso salud tiene mucho que decir. Pero aquí nos encontramos con una historia que la hemos ido construyendo con grandes logros, pero también con temas que nos faltan. Y tenemos temas que avanzar. Y aquí es donde nosotros no tenemos que caer en la trampa de el hacer más de lo mismo. Si hay algo que amenaza nuestra posibilidad de dar ese salto, es pensar que haciendo las cosas de la misma manera, pero con un poco más, lo vamos a lograr. Efectivamente, tenemos que mejorar en infraestructura. Qué mejor señal que el presidente ya ha señalado un plan de inversiones, el más ambicioso de la historia sanitaria de nuestro país, sobre 10.000 millones de dólares para las próximas décadas. Aumentar la inversión, modificar la estructura del sistema de salud, es decir, cómo somos capaces de avisorar nuevos modelos de atención. Hoy día que nos ha visitado experto en estas materias, va a hablar del pago asociado al valor. ¿Qué es lo que es eso? Cuando hasta el día de hoy nosotros nos hemos movido en un mundo dicotómico. O me pagan por salario o me pagan por cada acto, por cada prestación. De tal forma que lo que tenemos que tener claro es que el incrementalismo no es el camino. Y no es el camino porque, sin duda, hoy día tenemos un modelo que no logra satisfacer las necesidades, y de eso tenemos que hacernos cargo. Sabemos que se ha invertido, el gasto en salud se ha incrementado 10 puntos en los últimos 10 años, y nuestros resultados siguen siendo parecidos, y esto va a contrastar con la foto que luego nos van a presentar. Gran carga de enfermedad, factores de riesgo que no estamos controlando, caramba, entonces si pensamos que con el mismo modelo y haciendo más de lo mismo lo vamos a lograr, eso lo que podemos asegurar a las próximas generaciones es que no va a ser posible. Y por otra parte hay un cambio social fantástico. La sociedad se empodera, la sociedad tiene mayor conocimiento, pero también tiene que asumir nuevas obligaciones.
pero sobre un sustento en donde se genere un clima de confianza, de tal forma que a partir de ello entienda que el camino se tiene que construir en conjunto. Tenemos que saber también cifrar las expectativas, saber que esta construcción se tiene que ir haciendo con todos, para todos. Tenemos que saber que hay que resolver temas urgentes, y es por ello que en el programa de gobierno nosotros claramente dijimos: las listas de espera le duelen a los chilenos. Y cuando yo me hice cargo del ministerio, recibimos 285.000 enfermos en listas de espera quirúrgica, cerca de 2 millones de pacientes en interconsultas. Dijimos: en 3 meses vamos a sacar el 25%, lo hicimos. Dijimos: al 31 de marzo en Chile ya no va a haber pacientes que tengan más de 2 años. Ustedes podrán decir: caramba, es mucho, pero no. Resulta que además le vamos a agregar algoritmos, inteligencia, de tal modo de priorizar. Pero ya vamos fijando metas. La incertidumbre se termina, le vamos a incorporar conocimiento a esa lista para que las personas puedan saber qué ocurre, para que puedan entender que el Estado de Chile no ha abandonado a los chilenos a la hora de estar esperando por una atención de salud. Y eso es clave cuando queremos decir: vamos a ser una sociedad desarrollada, porque vamos a estar construyendo un tejido social robusto. Y no hay ninguna sociedad que pueda buscar ese anhelo si es que no cuenta con ese tejido. Y tenemos entonces en este escenario un sistema, y por eso dije hoy día voy a hablar de salud. Porque si hay algo que a veces yo diría que nos ha confundido, es tener esta mirada dicotómica. Aquí está el mundo privado, aquí está el mundo público. En circunstancias que todos pertenecemos a un mismo país, todos nos debemos a esta tierra, a nuestra patria, a nuestra linda historia, y todos nos debemos a todos. Y en esa circunstancia, y esto cobra mayor dramatismo, si se quiere, en las regiones, cuando sabemos que tenemos una organización pública que es más floreciente, en otras una privada, pero hemos generado una situación estanco que no permite que los recursos puedan ser utilizados por cualquier chileno independiente de cuál sea su contrato sobre el cual él se financia. ¿Acaso no tenemos la capacidad, no tenemos esa innovación de decir: bueno, dejemos que las personas transiten y los sistemas de financiamiento se desafían a objeto de que efectivamente todos puedan acceder? ¿Acaso no es posible? Es posible. Otros países lo han logrado. Y recuerdo muy bien la experiencia de España, cuando hace muchos años llegó a un gran pacto social en donde efectivamente logró separar el tema del financiamiento con el tema de las prestaciones. Solamente para la reflexión. Nuestro sistema sigue siendo curativo. Estamos llegando tarde. Y las cifras son elocuentes, y ya lo van a ver en la próxima presentación. Fíjense que tenemos el GES, gran política pública, acceso diabetes, enfermedad trazadora, acceso al diagnóstico, al tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Las cifras siguen subiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Seguimos llegando tarde a resolver los problemas. Y ahí se agrega otro factor: entendemos el acto de salud como un acto medicalizado, es decir, cuando la persona toma contacto con el médico, el tema se ha resuelto. Y resulta que la evidencia y los observatorios así lo muestran: solamente el 30% de las personas adhieren a nuestros tratamientos. Es decir, la manera en que estamos haciendo la atención de salud está sobrepasada, es insuficiente y no da cuenta de la realidad. El otro 70%, ¿dónde se verifica? En la familia, en el hogar, en la comunidad. Y ahí no llegamos a tocar, no llegamos a alcanzarlo. Tenemos un modelo que es discontinuo, no hay trazabilidad. ¿Cómo vamos a poder tener modelos predictivos que nos anticipen lo que está ocurriendo y que nos permitan validar nuestros resultados si trabajamos en una situación discreta? Hacemos un acto de atención y lo dejamos hasta que ese enfermo vuelve, o sabemos que llegó al servicio de urgencia. Ninguna posibilidad de resolverlo. Si hay algo que tenemos que fortalecer, y es parte de los ejes del programa de gobierno del presidente Piñera: fortalecimiento de la atención primaria con trazabilidad y cuidado continuo. Y ustedes dirán: pero si aquí yo estoy preocupado del sistema privado, y es lo mismo, con la diferencia que en el sistema privado se disimula porque se gasta más plata.
Pero la ineficiencia se refleja en que el paciente pulula entre un lugar y otro y se replican los exámenes y partimos de cero. Y bueno, en el tema del financiamiento, ya lo decía el presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, el tema de la judicialización no es más que un reflejo de un modelo que se ve sobrepasado, en donde las políticas públicas no dan cuenta de un clamor ciudadano. ¿Y dónde recurre el ciudadano? A los tribunales. Es porque las políticas públicas no se han hecho cargo de ese dolor. Y eso lo vamos a terminar. Y lo vamos a terminar porque tenemos la voluntad, la claridad, el liderazgo del presidente y la vocación de hacer una política pública en donde hoy día más que nunca existen grandes convergencias porque estamos en un punto de inflexión. Un punto de inflexión que por un lado tenemos un país en donde el bono demográfico ya nos deja solamente 10 años para poder intervenir. Queremos alcanzar el desarrollo y un modelo que desde el punto de vista de atención en lo público y a privado tiene muchas ineficiencias que hoy día se terminan pagando por los que pueden pagar y los otros se quedan esperando. Pero como hemos renunciado a que alguien se quede atrás en la fila, tenemos que hacer los cambios aquí y ahora. Y esto se evidencia, ¿no es cierto?, en los últimos fallos que ustedes han conocido y que son motivo de discusión, pero no son más que una nueva expresión de lo que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista social en materia de salud. Y no es posible entender que un país que tiene una demanda social frente a un determinado sector, a un determinado servicio, los distintos actores, el mundo privado, el mundo público, las autoridades, por cierto, el mundo de los legislativos, hagan oídos sordos o quieran instalar verdades exantes de una realidad que es insoslayable. Y eso es lo que como país no nos podemos permitir. Y por eso digo, y soy muy optimista, de que hoy día tenemos un momentum, porque en este tránsito me he preocupado de conversar con cada uno de los actores y lo que percibo es que tenemos un diagnóstico compartido, que tenemos voluntad y que tenemos, también puedo decirlo, generosidad porque generemos esta construcción en conjunto, porque claramente, independiente de donde estemos parados, percibimos que aquí ya han pasado demasiados años para seguir anteponiendo una verdad propia en vez de poner generosamente nuestros talentos al servicio del todo, que es un país que se encumbre en el desarrollo. La salud debe cambiar, qué duda cabe. Del curar al cuidar. Tenemos que terminar con el modelo MOL. Voy, me atiendo, vuelvo, me atiendo y cada vez voy llenando el carrito. O estoy en un servicio de atención primaria que no conversa con la atención hospitalaria. Totalmente desintegrado. Hablamos de red, tenemos una ley de red, pero preguntémosle al ciudadano de a pie, ¿qué ocurre cuando se le manda al hospital? Muchas veces esto, si no la mayoría, no funciona. Del curar al cuidar, porque si hay algo que tenemos que instalar en Chile es la prevención. Hay una dimensión que es de política pública, que es toda la educación, estamos perdiendo la batalla, pero hay otra que es la prevención secundaria, en que claramente nuestra estructura y modelo de atención no está dando cuenta de cómo tenemos que hacerlo, del curar al cuidar. Y ese es el gran salto, y si miramos lo público y lo privado, con distintas representaciones, tenemos la misma dolencia. En un caso se refleja en gastos innecesarios, en el otro se refleja en listas inesperadas y consultas en urgencias posiblemente evitables. Y por eso el presidente nos dijo, claro, cirugía mayor a la salud. No estábamos en presencia de un eslogan, estábamos en presencia de una definición del presidente de la República de identificar que salud es un eje fundamental para poder hacer de una sociedad robusta que quiere encumbrarse en el desarrollo. Y por eso, esta generación, la que hoy día aquí está, no se puede perder la oportunidad de ser actores relevantes, protagónicos en esta construcción. Y no lo podemos hacer porque
quienes nos antecedieron, Cruzcoque, hace más de 50 años, y otros, tuvieron la lucidez de decir, para que Chile avance en salud tenemos que vacunar, tenemos que tener agua potable, tenemos que tener parto profesional, y eso nos permite exhibir grandes indicadores en el mundo. Pero también esta generación se debe a quienes nos siguen. No les podemos entregar un país enfermo sin un sistema robusto en donde el empobrecimiento a partir de la salud sea un dramatismo y una carga para cada familia. Es ineludible. Están ustedes llamados y tienen que sumarse aquí y ahora. Ya lo dijo el presidente, reformaremos el sistema ISAPRE avanzando hacia un sistema más solidario, terminar con las preexistencias, terminar con las discriminaciones que afectan a mujeres y adultos y evitar que la maternidad recaiga en las mujeres como una carga financiera, terminar con las discriminaciones, avanzar en un sistema solidario. ¿Qué palabras más importantes? No son palabras, son principios, son valores y son aquellos que de salud cobran su máxima dimensión a la hora de poder plasmar esta gran transformación que el presidente Piñera nos ha invitado. Sabemos, y ya lo señalaba el presidente ISAPRE, qué buena noticia cuando el mismo sector se hace y reflexiona desde su historia y se hace la autocrítica y nos plantea mayor competencia y mayor transparencia. Caramba que hemos avanzado y tenemos que valorarlo. Y por cierto, en la medida que ello ocurre vamos a poder emparejar la cancha, que es lo que estamos buscando. Ningún chileno se queda atrás. Vamos todos juntos a tocar la puerta del desarrollo, mirando para el lado, no mirando para atrás. Un plan universal. Hoy día, más de 6.000 planes activos. ¿Qué significa eso a la hora de elegir? Un plan universal, que en la base tiene GES, por cierto que es un pequeño plan universal, pero obviamente no es suficiente. Un plan universal. Todos tenemos ese plan universal que se construye sobre bases técnicas, sobre lógica sanitaria, sobre las coberturas que los chilenos necesitamos. ¿Qué tranquilidad vamos a poder dar a cada uno de que efectivamente esto es lo que el país tiene y así lo ofrece? Se incorpora el componente solidario. ¿Cómo solidarizamos al interior del sistema los riesgos? De tal forma que la carga la llevamos entre todos. Y aquí viene el arte. ¿De qué manera? Y aquí utilizando las técnicas actuariales lo hacemos para que este sistema se haga sustentable, para que no exista uno que sean castigados sobre otros. Es posible. Trabajamos durante 5 meses. A ratos, yo sabía, existía molestia de sectores legítimas, que no los informábamos, qué estaba ocurriendo, hablábamos que iba a haber una reforma. Estábamos trabajando precisamente en ver cómo se sustentaba el sistema, porque si algo aprendimos de las experiencias anteriores en las cuales también me tocó participar, es que posiblemente uno de los errores que nos llevó a no llegar a puerto, que confundimos los objetivos con las herramientas. Hoy día, en cambio, alguien podría decir que no tenemos objetivos compartidos, que queremos una salud solidaria, transparente, competitiva, confluencia de sistemas, lo escuchábamos recién. Por consiguiente, ahora es cuestión de ver cuáles son los instrumentos para hacer ese tránsito y hacerlo de manera inteligente, sustentable, segura. Y ese es el escenario. Los números ya los tenemos. Una compensación de riesgo basada en los gastos sanitarios, pero los gastos asociados a los costos sanitarios, porque los gastos no necesariamente van a reflejar el costo, toda vez que muchas veces los sistemas son ineficientes. Entonces solidaricémonos, pero solidaricémonos sobre los costos, de tal manera que quien actúa con ineficiencias, no tengo por qué premiarlo dándole recursos de quienes efectivamente están solidarizando sobre estructuras de costos que son las que efectivamente el sistema tiene. Los costos técnicos,
no deberían ser muy distintos entre un lugar y otro, sobre la base de que estamos hablando de un plan universal, somos los mismos chilenos, los mismos instrumentos, las mismas prácticas, los mismos protocolos. ¿Qué podría hacerlo tan distinto? ¿Acaso no podemos hablar de los costos y de ahí solidarizar? Y obviamente lo que aquí ocurre, fíjense, cuando estamos hablando de un sistema en donde nosotros lo que estamos haciendo, como se decía antiguamente, dejar de descremar las carteras, término muy propio del mundo asegurador, porque subía el precio tanto que las personas mayores se tenían que ir. Al tener que quedarnos con las personas al interior del sistema, miren lo que ocurre. Estamos alineando los incentivos financieros con los incentivos sanitarios, porque desde el mundo asegurador voy a ir a buscar a un prestador y le voy a decir, señor, yo necesito que me cuide a mi población, del curar al cuidar. Y en consecuencia su oferta de valor va a estar relacionado no a cuántas veces voy a ingresar un enfermo descompensado por diabetes, sino cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada de la población que usted está atendiendo. Del curar al cuidar. Pago asociado al valor. Compra de servicios de punta a punta. No compra modelo mall. Cada prestación es un acto médico. Es como cuando vamos al mall. Vamos y vamos metiendo la solución completa. ¿Por qué? ¿Eso estresa al sistema prestador? Sí lo estresa, pero virtuosamente, porque tiene que llamar a los doctores y decirles, señores, nuestras prácticas hoy día tienen que obedecer ¿a qué? Obedecer a que usted no me diga que ve los diabéticos 4 veces al año, porque la evidencia muestra que los diabéticos estables, con una vez al año que se vean, sus resultados son iguales que si los viera 4 veces. Gasto innecesario, sino que yo voy a medirlo porque los diabéticos que usted ve van a tener hemoglobina glicosilada de 7 o de 8 si son mayores de 70 o 80 años. Ahí tenemos resultados. De esa manera entonces lo que nosotros vamos a contabilizar son los costos sanitarios y sobre esa base vamos a hacer la solidarización. Ya lo decía, terminar con la discriminación, terminar con las preexistencias, apoyar la transparencia del sistema, reducir estos planes para hablar solamente de un plan universal, permitir la libre afiliación y movilidad, terminar con los usuarios cautivos en el sistema, mayor alcance de qué significa el plan, qué cobertura tiene este plan, hasta dónde llega, cuál es el tope del plan y sobre eso el plan va a tener una cobertura que ya no corre por cuenta del usuario. Hoy día el sistema, al tener un piso pero no tener un techo, ¿en qué se traduce? Incertidumbre. Cuando un familiar entra por un infarto, ¿cuánto me va a salir? ¿Qué le ocurre a los pacientes de cáncer? 2 cosas: temor a morir y temor a dejar a la familia en la calle. ¿Es justo? ¿Es lo que nuestro país se merece? ¿No estamos acaso en condiciones de cambiar el modelo? ¿Hacerlo virtuoso? ¿Acaso no nos ocurre a nosotros? ¿No nos ha ocurrido o no nos va a ocurrir? En circunstancias que las herramientas están, las experiencias están, los talentos están. ¿Cuáles son las ventajas de este plan universal, entre otras? Mejor cobertura, protección financiera, valorar las prestaciones en base a los costos y no el precio. Efectivamente, la ISAPRE puede cobrar el precio que le corresponda y que quiera, pero la solidarización se hace sobre los costos. Yo sé que tengo un plan universal, tengo solidarizados los costos, sobre ellos va a haber un precio y yo voy a elegir en tal lugar de prestador o en tal otro lugar, pero tengo la información. Pero sí tengo algo también claro. Tengo claro que en cualquiera de los lugares que yo elija voy a tener las atenciones que mi plan de cobertura universal está exhibiendo. Y tengo claro que llegado a un cierto nivel yo ya no voy a seguir pagando. Vale decir, estoy generando transparencia, estoy generando la posibilidad de terminar con la incertidumbre. Sin perjuicio de que yo pueda optar por un lugar en que yo valoro algunas comodidades y tengo los recursos para hacerlo. ¿Por qué no?
Y por otro lado, como tenemos plan universal, aparecen nuevas métricas, y es el tema que yo le pedí al superintendente, empezar a trabajar con los indicadores de segunda generación. Ya hemos avanzado mucho como país en ello, y tenemos que seguir avanzando. Ya no basta decir que nos lavamos las manos, que informamos a los enfermos, que los saludamos. Es un dato. Hoy día le tenemos que decir a la población: aquí los pacientes con hipertensión arterial logran un control de tal nivel, la cirugía coronaria tiene tal tasa de mortalidad y la tasa de reinfarto es esta. Estamos en el momento de mostrar esos resultados, y con esa información la ciudadanía está sintiéndose en una cancha pareja, y ese trabajo lo podemos hacer. Están los talentos para que lo hagamos. Pero como dije, hoy día yo no vine a hablar de la reforma a la ISAPRES, porque el desafío es mayor aún. Vine a hablar del sistema de salud a grandes rasgos, porque quisiera haber hablado del hospital digital, que le introduce innovación al sistema, toda vez que a partir de él vamos a generar una integración absoluta desde el mundo digital para hacer atención, pero también para generar la data que se requiere para poder hacer todos estos desarrollos. Ese es motivo de otra reunión, la podemos tener cuando ustedes quieran. Pero la otra dimensión que tenemos que hablar tiene que ver con la salud pública. Y claramente aquí tenemos que avanzar para que FONASA efectivamente opere con lógica de seguro. Porque hoy día el usuario de FONASA, particularmente el institucional, se encuentra en el peor de los mundos. Aporta el 7%, 12.000 pesos más o menos. El Estado aporta 24%. Esto pasa como un fondo al hospital. El hospital a veces administra bien, a veces no lo hace tan bien. El enfermo queda en lista de espera. 6 años, 8 años. ¿A quién le reclama? En circunstancias que los recursos eran para usarlos en él. ¿Es justo? FONASA, ¿por qué no puede tener más libertades? ¿Es justo? Y por lo tanto FONASA tiene que ser el verdadero garante de las atenciones y del cuidado de los recursos que son de los ciudadanos. Y aquí tenemos, ¿cuál es el FONASA de hoy? Y claramente está desbalanceado entre los atributos de seguro y un fondo. Y aquí se exhibe claramente. Ustedes, al mirar esa lámina, pueden decir que a través de estos mecanismos FONASA tiene las atribuciones para poder ejercer el cuidado y el derecho de proteger a los ciudadanos que son el 85%, ¿o es un mero pagador? Y partimos de un principio. Queremos emparejar la cancha. Queremos que nadie se quede atrás. Queremos tener una sociedad solidaria y una sociedad que alcance el desarrollo con una base de un tejido social robusto y en donde salud es esencial. Entonces, FONASA tiene que avanzar a ejercer funciones de comprador de soluciones sanitarias para los asegurados. Tiene que avanzar, por ejemplo, en el capitado de la atención primaria. Fíjense que el capitado tiene historia. Se hizo en un listado, tuvo algunas modificaciones, tiene algunos ajustes. En el primer gobierno del presidente Piñera me tocó hacer los estudios para ver las diferencias de las cargas de enfermedad en las poblaciones. Son distintas, pero a todos les pagamos 6.000 pesos por persona inscrita. Cuando incorporamos carga de enfermedad, lo que estamos incorporando es inteligencia sanitaria y por sobre todo estamos incorporando eficiencia asignativa. Pongamos de mejor forma los recursos donde tienen que estar y de esa manera estamos también reconociendo las poblaciones, haciendo cuidado de poblaciones y poniendo los recursos donde más se necesitan. Y eso también, desde una mirada de asegurador, tiene que cumplirlo FONASA. Mecanismo de compra inteligente para soluciones sanitarias sobre la base de resultados. Esto puede ser para FONASA, pero también es para ISAPRES. Ya
el experto internacional que se ha invitado va a hablar también de ello, de una de las formas, pago asociado a valor. Cuanto más yo adquiero es que efectivamente voy a estar disponible para que eso se cancele. ¿Y por qué FONASA no puede hacer eso? ¿Por qué vamos a incorporar elementos inteligentes desde el punto de vista sanitario para unos grupos y para los otros no, por el solo hecho que están en una estructura que es un fondo, en circunstancias que con esta nueva concepción, que no es nueva por lo demás, le vamos a entregar ¿qué atributos? Los atributos ni más ni menos de ser la institución que vela por los recursos de todos los chilenos. ¿Para qué? Para que se ejerza la función por el cual todos quienes trabajamos en los hospitales estamos a servicio de quienes allí asisten. Porque si hay algo que también hay que tener claro, que los hospitales y los dispositivos sanitarios son de todos los chilenos. Y quienes allí servimos tenemos el privilegio de recibir la confianza de la población que llega ahí en sus momentos más dramáticos a decirnos, doctor, enfermera, ayúdenme, estoy desconsolado, tengo miedo, tengo temor. Pero además tenemos la responsabilidad de hacernos cargo y hacer uso de esas instalaciones, las instalaciones de todos los chilenos. Integrar la modalidad de libre elección al MAE en forma progresiva, ¿para qué? Para ir avanzando a un plan universal, es decir, si ustedes se fijan, estamos pensando y estamos desarrollando y estamos trabajando por un lado en la modernización y en la reforma de la ISAPRES sobre la base de lo que hoy día los chilenos resienten en un modelo que quieren perfeccionar y así lo muestran las estadísticas. Y por otro lado estamos diciendo, avanzamos al principal asegurador público del 85% de la población hacia un plan universal. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Empezando a ecualizar las aranceles más institucional y modalidad de libre elección. En la medida que nosotros vamos avanzando en este constructo, vamos a tener dos sistemas que en su momento y en la medida que seamos talentosos y las capacidades del país se puedan empezar a ecualizar. Cualquier otro tipo de discusión ex ante, desde un ex ante ideológico, lo único que sería el primer y el principal argumento y pábulo para aquellos que quieren que no ocurra nada. Porque todos sabemos que hacer un sistema y esta transformación sin los mecanismos técnicos sobre los cuales estamos trabajando es un suicidio para el país y eso no lo vamos a permitir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para esta modernización? ¿Cuáles son los elementos por los cuales yo quiero invitarlos? Discutir sobre la evidencia. Si hubiera un país que tuviera instalada la fórmula, no estaríamos acá. Esta discusión se reiteran y tienen su historia. Pero hoy día tenemos suficiente evidencia para saber por dónde tenemos que transitar como país. Cuando me toca ir a la Organización Mundial de la Salud o a la OSD o los mismos Naciones Unidas, cuando acompañé al presidente, caramba, el orgullo que se siente de Chile. Combatir el maximalismo. Efectuar una transición seria que entregue certeza a los ciudadanos y a la industria. Porque nada puede ser peor que la solución sea peor que la enfermedad. Y eso, somos serios, somos un país serio, con instituciones serias, con líderes serios, no lo podemos permitir. Y ese es el llamado. El desafío es que entendamos que la sociedad exige de nosotros que nos hagamos cargo de nuestra parte, que nos hagamos cargo nada más y nada menos que entregarle un sistema de salud más robusto a todos los ciudadanos. Somos capaces, tenemos los talentos, abramos nuestras mentes, tengamos flexibilidad, invitémonos a la innovación, atrevámonos con confianza, adquiramos la capacidad de hablarnos con respeto, mirarnos con confianza y escucharnos con atención. No hay otro camino, no hay otro momentum, es ahora y es el momento de ustedes. Muchas gracias.